Bueno, pues vamos a continuar y hoy lo hacemos dándole la bienvenida pues, a una cara conocida de esta casa, una cara conocida de este programa, una cara conocida por todos ustedes y además que es una sección que a mí me encanta porque ampliamos nuestros conocimientos de salud. Es importante escuchar todo lo que nos trae esta sección en este programa al día. Nuestro compañero José Ignacio Blanco, le damos la bienvenida y vamos a hablar durante los próximos minutos de eso que tanto nos gusta y tanto nos gustaría que todos ustedes llevaran al pie de la letra, la salud. Por lo tanto, le damos la bienvenida y le damos paso. Adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Decía que, les saludaba a todos ustedes, amigos telespectadores, en el reinicio de un nuevo curso dentro de este espacio que llega a todos ustedes a partir de estas fechas cada año y se prolonga prácticamente hasta el verano del año siguiente, como ustedes saben. Naturalmente este es un espacio que ha nacido con la colaboración inestimable del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Precisamente cerramos la edición del pasado año con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, que va a ser quien reinicie la actividad en este nuevo curso, además con motivo de algo verdaderamente importante. Señor Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que han llevado ustedes, porque de ello no hablamos prácticamente en el cierre, a pesar de que ya montar algo tan importante como es este 19 Congreso Nacional Farmacéutico, que va a tener lugar en Córdoba desde el día 22 al 24 de octubre, en realidad 3 días, con una presencia de ponentes increíbles, de paneles, de todo eso hablaremos dentro de un momento. Y no me dijo nada y llevaban trabajando y preparándolo, yo me imagino que mucho tiempo, porque poner en pie un congreso como este no es precisamente cosa de 4 o 5 puntadas, sino de muchos meses. Pues claro, efectivamente, en primer lugar, pues agradecerle esa colaboración que tenemos ya tradicional entre esta casa y el colegio, que creo que es importante para el ciudadano cordobés, puesto que a partir de estas entrevistas o estos espacios pues vamos divulgando un poco sanidad, que es lo que nos interesa a todos. Y efectivamente no era casual que no habláramos en nuestra última intervención de este congreso. Y lo digo en base a que teníamos muchísimas dudas de dónde se iba a celebrar. Es una desgracia que padecemos en Córdoba y que el no tener unas estructuras claves que nos permitan efectuar este tipo de eventos que tanto benefician tanto a los que lo organizan, en este caso nosotros, como a la propia ciudad. Por supuesto. Exacto, por supuesto. Pues no existe todavía, espero que de una forma inmediata se le ponga final a este padecimiento, porque es un padecimiento Sin para duda. la ciudad, y estoy convencido de que las autoridades deben de ponerse mano a la obra y de una manera o de otra dotar a Córdoba de una infraestructura que permita estos eventos en la ciudad. Bueno, pues no teníamos claridad de dónde se iba a celebrar, habíamos hecho algunas apuestas, primero en lo que más nos gustaba, que era el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, pero sabíamos que estaba inmerso en un proceso de obra. Tuvimos que poner un segundo plan, el plan B que llamábamos, para, en caso de que Torrijos no estuviese en las fechas que íbamos a realizarlo, en las condiciones óptimas de podernos acoger, optar por ese segundo plan B. Esa indecisión fue la que me hizo ser prudente en nuestra conversación y no adelantar acontecimientos que después se podían cambiar. Hoy ya es una realidad y hoy sí puedo decir cosas con absoluta fidelidad. Hay que decir que este congreso va a traer a Córdoba a más de 800 personas que van a participar en el congreso y todavía no se han cerrado las inscripciones, pero ya se ha superado este número, que en él va a participar quien es la presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España y que ha sido nombrada recientemente presidenta de la Organización Mundial
de colegios de farmacéuticos del mundo, es decir, la primera autoridad mundial en la materia, y que a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando he hojeado este librito que tenemos aquí, donde aparecen pues, todas las actividades que van a tener lugar en este congreso, y veo que son una ingente cantidad de ponencias las que se van a llevar a cabo. Me ha llamado especialmente la atención algo que ustedes han titulado la Declaración de Córdoba. Efectivamente. Más o menos. Efectivamente. Y me ha llamado muchísimo la atención precisamente porque es algo que marca dentro de la historia del propio colegio, de los propios colegios farmacéuticos, y para los farmacéuticos, bueno, pues algo de trascendencia. A mí me gustaría saber qué es esa declaración, en qué consiste, en qué pone el acento. Efectivamente, pues efectivamente, como ya dice, los días 22, 23 y 24 de octubre vamos a celebrar este congreso, y la participación, insisto, ha sido enorme, tanto de congresistas como de ponencias, como de póster, etcétera, etcétera. Hemos superado, o estamos a punto de superar casi los 800, lo cual significa que mi profesión está muy viva, muy expectante, muy inquieta y con muchísimas ganas de trabajar y de evolucionar. El denominado documento Córdoba, que yo agradezco a mi presidenta Carmen Peña, que ha sido, como bien dice, elegida como presidenta de la FIP, de la Federación Internacional de Farmacia a nivel mundial, lo cual representa también un refrendo para el modelo farmacéutico español, sin duda. No cabe duda. Ese documento que se ha bautizado como documento Córdoba, o esa declaración Córdoba, es un documento que se ha trabajado durante 2 años en el Consejo General de Colegios. Es un documento que han participado presidentes de todos los colegios de España, universidades, sociedades científicas, empresariales, todo el mundo, distribución, todo el mundo de la farmacia se ha reunido alrededor de ese denominado documento Córdoba. Y efectivamente es un documento trascendental, es un documento que viene a marcar un antes y un después en la farmacia española. ¿Por qué? La farmacia española no es ajena a los cambios que se están produciendo en nuestro país, cambios acelerados por motivos económicos, pero también por roles sociales, por conductas y por tipo de población a la que atender. El farmacéutico tradicionalmente ha sabido, y en esta ocasión no va a ser distinto, adaptarse a las necesidades de la sociedad. Es decir, nosotros somos profesionales sanitarios que hemos demostrado y demostraremos que somos capaces de dar respuesta a lo que la sociedad en cada momento nos va pidiendo. En ese documento Córdoba se van a recoger las directrices de esa evolución, de ese puesta a punto. Yo no diría cambio. Cambio no, porque somos constantes en nuestras maneras y somos sanitarios, Cierto. somos fieles a nuestros pacientes, pero sí adaptación a nuevas necesidades de esa sociedad española. Insisto en ese documento Córdoba, que se va a dar a conocer el día jueves 23 en la parte más nuclear del Congreso, pues va a ser un documento trascendental para la farmacia española. Yo he dicho siempre que el primer agente de salud que tenemos en nuestro país es precisamente el farmacéutico en su oficina de farmacia, y es algo sin duda cierto, porque nos da tranquilidad, porque nos favorece a la hora de una orientación determinada. Hay veces que el médico incluso no conoce en profundidad, sencillamente porque el paciente no se lo dice, por ejemplo, el resto de medicinas que toma, el polimedicado, pues, y sobre todo si es una persona mayor, a veces hasta ni recuerda lo que está tomando, y es el farmacéutico el que detecta, y esto es importantísimo, la incompatibilidad que puede haber entre una medicina y otra, y va a dar respuesta a este problema que en caso contrario hubiera traído ciertos problemas, a veces graves, al propio paciente. El contar con un agente de salud de este nivel, a menos de 1 kilómetro siempre, o quizá menos, en cualquier punto de España, bueno, es algo que tiene un valor verdaderamente increíble y que yo no me canso de traer aquí, porque creo que en el mundo, no sé si existe otra situación similar, lo desconozco, pero desde luego si existe otro lugar en el mundo con estas mismas ventajas para todos los ciudadanos, yo felicito a ese país. En España lo tenemos, gracias a Dios. Hay una ponencia que veo aquí que es importante, es la referida a la farmacia comunitaria.
Efectivamente. ¿Qué es exactamente este concepto de farmacia comunitaria? Porque es que yo creo que la farmacia es que de hecho es comunitaria en estos momentos. ¿Qué quieren decir ustedes cuando dicen Bien, esto? hay que aclarar muy bien dos cosas. Primero, yéndonos un poquito para atrás. Este es un congreso nacional, lo organiza la organización del Consejo General de Colegios, que es nuestro órgano superior, donde nos agrupamos todos los colegios todos los provinciales. Y también hay que aclarar que el farmacéutico que es más conocido, el que es el que todo el mundo le viene a la cabeza cuando se habla de farmacia, es precisamente el farmacéutico de oficina de farmacia. Efectivamente, es la cara visible de la toda profesión. una organización. Efectivamente. Pero detrás nuestra, y ese farmacéutico que ejerce como titular de oficina de farmacia, se le conoce como farmacia comunitaria. Es decir, a la oficina de farmacia, a la actividad del farmacéutico dentro de la oficina de farmacia, se le conoce como farmacia comunitaria. Hay otra farmacia, que es la farmacia hospitalaria, donde trabajan también farmacéuticos, pero en el ámbito del hospital. Y esa es otra parcela de nuestra profesión. Otras parcelas de la profesión es la investigación, la industria, la distribución, la docencia, donde también trabajan la administración, que también trabajan compañeros allí, y son ámbitos de trabajo distintos del de farmacia comunitaria. Una de las ponencias, es cierto que la base del grupo colegial, de los colegiados, son farmacéuticos de oficinas de farmacia, pero también hay una gran cantidad de compañeros que ejercen en otros ámbitos. En la ponencia de farmacia comunitaria es la que se refiere al farmacéutico dentro de su actividad de oficina de farmacia. Y ahí en esa ponencia se viene a poner de manifiesto y se viene a exponer ese cambio, esa farmacia asistencial, ese volver a poner el acento en una atención muy personalizada al paciente. Los pacientes de hoy no son los mismos que los pacientes de hace 15 años. Justamente así comenzábamos nosotros precisamente esta entrevista hoy. Efectivamente, hoy es un paciente crónico, polimedicado, que tiene además una gran dependencia en el eje sociosanitario también, porque es un paciente que o está internado en una residencia o vive en su ámbito de particular, pero necesita una prestación casi un poco domiciliaria, que es la que el farmacéutico puede dar y puede ser muy importante dentro de ese grupo, de ese cuerpo de sociosanitario. El farmacéutico puede ejercer un gran papel. Nosotros apostamos a eso, apostamos a una farmacia más integrada en el sistema sanitario público. De hecho, se han firmado ya acuerdos con el Ministerio para integrar aún más a esa farmacia dentro del sistema sanitario público y a dar a los usuarios de la oficina de farmacia una atención personalizada y adecuada al momento social que estamos viviendo. En realidad se trata de ajustarse a las necesidades del tiempo que estamos viviendo. Efectivamente. Cada vez tenemos una población de mayor edad. Correcto. Consecuentemente va a necesitar muchísimo una mayor más atención en ese control de esa cantidad de fármacos que se toman para hacer, por ejemplo, un sistema personalizado de dosificación, donde el paciente tenga su medicación perfectamente detallada, que no tenga ningún tipo de duda a la hora de tomar esa medicación, con lo cual habrá un cumplimiento farmacológico que facilitará y mejorará la salud del enfermo. Todas esas atenciones personalizadas y adecuadas son las que se van a poner de manifiesto en este congreso. Ya la estamos haciendo, pero se van a protocolizar, se van a implantar cada día con más fuerza dentro de nuestro ámbito. Quiero recordar que la última vez que estuvo usted aquí, cerramos precisamente el ciclo con una interesantísima intervención suya, hablábamos de algo que en ocasión desconcierta al paciente y que quiero yo volver a traer aquí, y es que quizá el que la Junta esté llevando a cabo este trabajo de subasta de medicamentos, que sin duda ninguna está ahorrando, de hecho, al sistema público de salud muchísimo dinero, que no baja la calidad de los clientes, sí que tiene, desde el punto de vista operativo, algunos problemas, algunas incidencias, que en ocasiones pueden desconcertar incluso al paciente. A mí me gustaría que recordásemos un poco aquella intervención. Agradezco muchísimo y con mucho gusto paso a aclararlo. Efectivamente, como usted bien ha dicho, la Junta de Andalucía emprendió hace ya unos años una actuación de cara a seleccionar dentro del mercado una serie de fármacos, de especialidades farmacéuticas, haciendo contratos con determinados laboratorios a los que se le daba la exclusividad
para el suministro a la población andaluza. Efectivamente, esto desde el punto de vista económico, pues supone un ahorro al que nosotros los farmacéuticos no nos podemos de ninguna manera oponer, sino potenciar y ayudar. Pero al mismo tiempo, y también lo advertimos en su momento, esto podría traer algunas consecuencias que desgraciadamente nos dan la razón pasados ya esos 2 años de vigencia de esos medicamentos seleccionados. Y es lo que quiero aclararle. Al polarizar todo en unos determinados laboratorios, muy pocos, se da la posibilidad, y de hecho, insisto, está ocurriendo, de que esos laboratorios tengan algunas incidencias en el suministro. Es decir, por causas ajenas a la voluntad del farmacéutico, se producen lo que se llaman desabastecimientos. No hay cantidad suficiente de fármacos de esa marca concreta que la Junta ha elegido y ha hecho un contrato con ese laboratorio a disposición del mercado. Esto crea en un momento determinado un vacío. Claro, cuando ese vacío tiene el respaldo de que existen otros laboratorios que sí están en el mercado nacional, nosotros tenemos que cambiar esa medicación que la normativa nos exige dispensar por otros que existan en el mercado para que el usuario quede cumplimentado en su prestación farmacéutica. Esos cambios de medicación de marca, que no de principio activo, porque el medicamento es el mismo, pero aparentemente en su formato puede dar a desorientación, es lo que quiero dejar muy claro, que no se hace de una forma graciosa por el farmacéutico, sino obligado por la situación en la que estamos viviendo. Y por último, no me gustaría dejar también constancia que ojalá no ocurra que, claro, esos laboratorios que ya no están en el mercado andaluz porque no se les da esa posibilidad de contratación, pues lógicamente abandonan esa parte del mercado, que es otro riesgo de la selección. Con lo cual se podría dar la situación, ojalá no ocurra, de que dado el corte en el laboratorio seleccionado porque no tenga capacidad de suministrar, tampoco tengamos esa segunda parte de la medicación de una forma fácil, puesto que se ha retirado del mercado andaluz. Pero eso todavía no se ha producido. Pero yo hago la advertencia y lo dejo claro y lo pongo en manos de la Administración, que estoy seguro que debe y puede poner remedio a esa posible situación. Porque la alternativa, ¿cuál pues sería, a lo mejor, el modificar un poco esa subasta, dando cabida, a lo mejor, en vez de a un solo suministrador, a 2 o 3 suministradores, para que en caso de deficiencia de uno u otro siempre hubiese la posibilidad de tener esos suplentes, por así decirlo, o esos coseleccionados. Ampliar el mercado un poco en este sentido. Pero termino, y lo hago de forma telegráfica. Tengan la seguridad de que el farmacéutico siempre le va a dar a usted la medicación correspondiente, y no piense que lo hacemos de una forma graciosa cuando cambiamos, sino obligados por la situación y por la normativa. Porque no existe realmente en ese momento el medicamento que ha sido prescrito, que está seleccionado por la Junta de Andalucía, porque se ha producido en un momento determinado una ruptura de stock que crea un desabastecimiento y por tanto nos vemos obligados a 2 cosas. Uno, nunca lo vamos a hacer, a decirles no tenemos el medicamento, por supuesto vamos a dar el que tengamos, pero eso va a hacer que haya un cambio, a lo mejor en un espacio de tiempo muy corto, con lo cual se pierde un poco de credibilidad del paciente, que es el que yo quiero dejar aquí suficientemente claro. El farmacéutico le va a dar siempre el medicamento que la normativa le exige, o en su caso, aquel que le sirva a usted para cumplir su medicación. Señor Cruz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, yo no le quiero entretener más porque sé que, lógicamente, está dando las últimas puntadas a lo que es el 19 Congreso Nacional Farmacéutico, un auténtico acontecimiento también para la propia ciudad. Hay que decir que 800 personas como mínimo van a presentarse en Córdoba y eso implica, lógicamente, una dinamización en la economía cordobesa, qué duda cabe. Por eso comparto su punto de vista en la necesidad de exigir pues un centro en Córdoba que pueda recibir precisamente a esta cantidad de congresistas. Múltiples congresos se podrían celebrar en nuestra ciudad teniendo en cuenta sus propias características. Es un placer, efectivamente, visitar Córdoba y que desgraciadamente todavía no tengamos ninguno. Espero que pronto quede resuelto el problema y insisto una vez más, no le quiero entretener porque desde el día 22
al 24 de octubre, los 3 días, va a tener lugar este 19 Congreso Nacional Farmacéutico, en el que van a intervenir pues una gran cantidad de profesionales. He visto que naturalmente van a estar presentes los responsables de la distribución, de la investigación, etcétera, es decir, de todas las parcelas. Va a ser un éxito, estoy seguro. Ojalá, ojalá. Yo desde luego le digo que estoy muy preocupado, muy nervioso, porque como toda persona que organiza y que tiene esa responsabilidad. Me lo imagino. Espero que el día 24, cuando se culmine, pues haya sido todo correcto y las personas que nos visiten se lleven una magnífica impresión de nuestra ciudad y un magnífico aprovechamiento de este congreso. Muchísimas gracias, señor Cruz. Muchas gracias a todos ustedes, amigos telespectadores. Ya saben que volvemos con ustedes la próxima semana. Yo espero que hasta entonces ustedes, en la medida de lo posible, lo pasen bien. Hasta entonces, procuren ser felices. Muy buenas tardes. Pues como siempre, información importantísima para ampliar nuestros conocimientos de salud. Ya lo saben, estará presente en nuestro programa nuestro compañero José Ignacio Blanco y sus invitados. Vamos a hacer otra pausa en el camino y regresamos enseguidita. ¿Quieren seguir con nosotros? Sí, pues será en un momento. Hasta ahora.